primero, antes que nada, agradecerles por la confianza que tienen en este pobre instrumento que va a compartir algo de lo que ha, ¿cómo decir?, ha impregnado desde que ingresé a la congregación, ¿no? Quiero que sea como, yo les voy a compartir así un comentario al Salmo 23 que ha hecho un padre italiano, jesuita, Pino Stancari, muy conocido de nuestras hermanas, por nosotras pastorcitas, sobre todo en Italia. Un experimentado también biblista, ¿no? Y entonces ha hecho un lindo comentario y me gustó para cuando me propuso Rafaela, me dice lo que el Señor inspira, hermana. Después voy a preguntar, y entonces en ese tiempo en que ella preguntaba, a mí se me inspiraba digo, bueno, ustedes son amigos de Jesús buen pastor, ¿no es cierto? Yo soy hermana, y creo que debemos conocer a quienes estamos siguiendo, que es lo que he experimentado desde mis primeros pasos entre las hermanas pastorcitas. Entonces, me pareció muy lindo y muy rico este comentario de este padre, más allá de su trayectoria, ¿no? Como jesuita y, bueno, como también acompañante. Así que me gustó mucho, es un material de uso interno de las hermanas, no sé si alguna vez se lo habrán compartido las hermanas a ustedes, pero bueno, escucharán mi versión en todo caso. El artículo fue extraído de una revista, La Laicità Difficile, italiana, y él le colocó como título La historia del amor a este comentario del Salmo 23. Voy a hacer primero una presentación del texto, como decir un contexto del Salmo, como lo hace, digamos, siguiendo lo que dice Padre, ¿no? Y, si tienen la Biblia, el Salmo 23 o 22 entre paréntesis, no tengo la versión nuestra, la argentina, ¿no es cierto?, Pueblo de Dios, pero por ahí en algún momento yo les pedí que compartan. El padre, bueno, seguía en su traducción. Yo tomé la traducción, cuando hice la traducción del texto, porque estaba en italiano, tomé la traducción de la Biblia Pueblo de Dios, ¿no? Y un poco guiándome por la de Jerusalén también, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas expresiones que por ahí, yo al traducirlas, bueno, tuve digamos, presente esto de la traducción de la de Jerusalén, que es, digamos, la de estudio, la Biblia que más se sigue, ¿no? Bueno, el padre entonces Pino comienza presentándonos el Salmo, ¿no? Dice que es un salmo muy breve, pero es de los más famosos, ¿no es cierto? Y que en sí él tiene como el resumen de los grandes temas. Él los relaciona mucho al Salmo 23 con el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? Lo tienen presente, ¿no? El Cantar de los Cantares. Y dice que el Salmo 23 resume un poco así, en sus estrofas, un poco las imágenes, también el tema que trata el libro del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, dice el padre, contempla, medita y describe el misterio de la relación entre Dios creador y sus criaturas. Esto es la historia en sí del libro del Cantar de los Cantares. Y que
lo refleja a través de diversas imágenes. ¿Se acuerdan un poco más así someramente la historia, ¿no? Del cantar, esta parejita que se busca, el amor, ¿no? Todo esto que nos habla, ¿no? Y hay muchas imágenes, si uno lo lee, se va dando cuenta. Y ya lo vamos a ver en el Salmo nuestro también, ¿no? Entonces, en esas imágenes nos reflejan esto de que estos personajes están involucrados en una relación con este Dios, ¿no? Con este Dios vivo. Esta relación tiene una historia. La versión definitiva del cantar se sitúa en una época en que el pueblo de Israel ya es capaz de dar marcha atrás y de cumplir una experiencia, una empresa exigente, que es un poco como mirar la historia para atrás, ¿no? Va caminando, va hacia adelante, pero tiene esa capacidad de mirar hacia atrás y ver cómo ha sido su historia como pueblo, ¿no? Dentro de esta relación con Dios, ¿no? Y este libro, el Cantar, es fruto, ¿no? de esa experiencia del pueblo de Israel. Bueno, la historia entonces se reduce a lo esencial, dice el padre. Justo por esto adquiere un valor evocativo de orden universal. Es la historia de un hombre, de un pueblo, de la humanidad, de cada uno de nosotros. Es el misterio del Dios vivo, tal como se hizo reconocible en la experiencia de una historia. Y nuestras consideraciones, dicen, la hermana empieza a hablar del Salmo y termina hablando del cantar. No, es porque el Salmo tiene como trasfondo todo esto que les decía del libro del cantar, de los cantares. Es esta reflexión sabia, sapiencial, ¿no? Madura, que con el correr de su historia, la persona que va relatando la historia va dando su testimonio, ¿no? De esta experiencia, de esta relación con este Dios vivo, ¿no? Que lo cubre, que lo acompaña, ¿no? Eso es lo que vamos a descubrir en el Salmo. Bueno, el Salmo en sí es un canto de confianza. Es un canto de confianza, es un salmo muy querido por el pueblo de Israel y también por nosotros, por la tradición cristiana, ¿no? Es sin duda el más conocido por todos, casi que lo sabemos de memoria, ¿no? Hasta lo cantamos en las celebraciones litúrgicas. Es brevísimo, tiene solamente 6 versículos. ¿Eh? 6 versículos que serían 6 estrofas, ¿no es cierto? Bien cortito. Sin embargo, en esos 6 versículos pretende resumir una historia muy amplia, variada y compleja, como es la historia humana, ¿no? Vivida en la experiencia de alguien que ahora nos ofrece su testimonio, como les decía recién, ¿no? Naturalmente, la densidad y la concisión de nuestro salmo confirman, junto con la pretensión de sintetizar todo esto en pocas palabras y en alguna pobre imagen, la conciencia de proponer un indicio, de ofrecer solamente un testimonio y que vale como una oportunidad para parar un poco y repensarse a sí mismo, ¿no? Repensar también nuestro caminar. Es una invitación dirigida a cada uno de nosotros personalmente y en el conjunto, ¿no? Como generación, como pueblo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar el testimonio del autor bíblico que nos relata una historia, ¿no? Como ya les decía, en el trasfondo siempre del Salmo está el cantar de los cantares, por esta capacidad de síntesis que tiene, ¿no? De resumir en tan poco texto una historia, ¿no? Y ya vamos a ver bien. Ahora entonces nos vamos a adentrar en el Salmo, lo vamos a leer primero completo y después vamos a ir viéndolo por partes, ¿sí? ¿Alguien se anima a hacer una lectura de Salmo?
Tengo la Biblia de Latinoamérica, así que puede variar alguna. No hay problema. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos, Él me hace reposar, y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma, por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me protegen. Me sirves a la mesa frente a mis adversarios. Con aceites, tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largo, largo tiempo. Muy bien. Sí, cada versión tiene sus expresiones, pero en síntesis las frases más principales son las que permanecen, ¿no? Y que prácticamente quedan ahí. Entonces vamos a ver la estructura del Salmo, ¿no? Este Salmo se divide en dos secciones, ¿sí? Y estas dos secciones se distinguen muy fácilmente por dos imágenes. La primera sección va del versículo 1 al versículo 4. La imagen que sobresale en esta primera sección es la vida pastoral, ¿no? La vida pastoral, el que relata, vamos a ver, se nos presenta en el papel de una oveja. Y esta ovejita nos va relatando cómo ha ido evolucionando su relación con el pastor. El pastor, obviamente, es el Señor, ¿sí? El pastor es el Señor. Y entonces nosotros somos la oveja. Porque si decimos que la historia que va relatando es también la historia de cada uno de nosotros, entonces nosotros somos la ovejita, ¿no? La segunda sección comprende los últimos dos versículos, el 5 y el 6. Y esta sección se condensa en torno a otra imagen que está en estrecha continuación con esta precedente de la vida pastoral, pero que es nueva y original, ¿no? Porque se trata de la vida doméstica. Aquí se nos presenta un caminante que está hambriento. Este mismo caminante nos va contando qué ha sucedido en su vida desde el momento que se ha encontrado enfrente de una mesa, ¿sí? Y a la que se ha podido acercar para saciar su hambre, ¿no? Y por eso ha entrado en una casa, nos habla de una casa también, y que en esa casa de él se ha hecho cargo el dueño de casa. Y obviamente, de nuevo la imagen, el dueño de la casa, ¿quién es? El Señor. Antes nos habías presentado la ovejita como el pastor, y ahora este caminante nos presenta el dueño de casa, que es el Señor, que hospeda a este caminante hambriento. Entonces aquí tenemos nuestro salmo en sus dos secciones, caracterizadas por estas dos imágenes, en torno a la cual se desarrolla la descripción de los hechos. Entonces vamos a entrar en la primera imagen, el pastor y la oveja. Vamos a ver acá, en la primera sección,
La ovejita nos habla del pastor. Y aquí mismo, en esta primera sección, vamos a poder también, según el relato de la oveja, distinguir tres facetas de su historia, ¿no? Su relato, que se encuentra en estas tres estrofas, ¿no? Diferentes. Las tres estrofas diferentes, la primera sección sería la 1-2, el versículo 1 y 2, la segunda fase sería el versículo 3, y la última, el versículo 4. Pero vamos a ir ahí detallándolo cada uno. Son tres fases de la historia de la oveja, ¿no? Y cada una de ellas tiene una identidad específica. Que se pueden distinguir, así cada una de ellas, pero a la vez vamos notando que entre ellas como que se superponen, ¿no? Que se van como enganchando una con la otra, ¿no? Como que el límite entre cada una de ellas no es muy claro, pero después mirando las imágenes nos vamos a ir dando cuenta que cuáles son las fases, ¿no? De esta historia. Entonces aquí, en esta primera sección, la oveja nos relata las cosas de su vida que tienen que ver con el pastor y las reduce a estas tres etapas fundamentales, ¿no? Vamos a ir a la primera etapa de esta primera sección, que yo les dije que eran los versículos 1 y 2. ¿Mm? Dice así: el Señor es mi pastor. Esta es la traducción de Pueblo de Dios. Nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas. Aquí vamos a usar mucho la imaginación. Traten de seguirlo en el texto bíblico de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces aquí la ovejita relata, ¿dice? Y lo que relata nos muestra que ella está pastando. Imaginemos el campo, imaginemos ahí a la ovejita, ella está pastando, está satisfecha y está descansando. Si no está satisfecha, ya descansa, ¿no? No solamente ha gustado de un alimento abundante, ¿sí? Ahora también se recuesta sobre la hierba fresca, suave, ¿no? En el medio del calor. Podemos ir imaginando, ¿no? Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a las aguas tranquilas. Todo alrededor de ella resplandece en la luz. Los colores están exaltados, están iluminados, ¿no? Por esta luz que se extiende en todo su alrededor, en todo su universo circundante que ella tiene. Pero dentro de esta escena tan luminosa también hay zonas de sombra. Pero que también las reconocemos por la luminosidad que hay en el ambiente, ¿no? O sea, nos podemos imaginar que también hay zonas sombreadas, zonas frescas, ¿no? Y nos lo hace saber esto que dice, allá donde corre el agua del arroyo, del torrente, ahí al borde del pasto verde, ¿no? Porque ella dice, me conduce a las aguas tranquilas, dice, ¿no? Entonces nos podemos imaginar también esto. Entonces, todo esto nos va revelando una vegetación intensa, abundante. Sombras que invitan a acercarse para recibir frescura y confirmar así la experiencia
que tiene la ovejita de la saciedad, ¿no? Ha calmado su saciedad, que ha colmado toda esa jornada. Estamos en el mediodía de la ovejita. Entonces descubrimos que estas sombras también están en esa luz, ¿no? Que nos decía recién. También tienen su color. Acá también nos hace ver el Padre que, como les decía recién, acá dice, habla de aguas tranquilas. Él dice, bueno, él es biblista, ¿no? Dice que si se debería traducir literalmente, deberíamos decir aguas burbujeantes. Imagínense, ¿no? El agua así, imagínense el sonido, ¿no? Que tiene la capacidad, entonces, al decir esta palabra, aguas burbujeantes, uno es como que hasta capta el sonido del agua, ¿no? Como el correr del agua, ¿no? Uno se imagina. Entonces, no solamente está la vista, los colores, sino que también el oído, ¿no? El rumor, los sonidos. Nuestra ovejita ya está satisfecha, después de haber gustado alimento y bebida, en posición de reposo, como dijimos, porque está acostada sobre la suave hierba, y ahora oye, está con ese ánimo bien dispuesto, oye el gorgoteo de las aguas, ¿sí? Y todos los demás rumores, nos podemos imaginar también, ¿no? Que están ahí en medio de ese mediodía, ¿no? En ese ambiente, ¿no? Me hace acordar a mí cuando ando en el parque y uno se pone dentro de todos los ruidos de la calle, uno escucha los pajaritos, el aire, ¿no? Entonces así está la ovejita, está recostada y está atendiendo todo eso. No solamente regocijándose la vista, ¿no? Sino que también el sonido, ¿no? Porque habla de esas aguas burbujeantes, ¿no? Y así que, bueno, escuchar a los pajaritos, también ella, todos trinos, resoplidos, todo el que hay en el ambiente, ¿no? Que impregna ese ambiente fascinante. Ni siquiera le molestan los silbidos que pueden haber así un poco estridentes, ¿no? Indiscretos. Y también incluye en su sonido hasta los sonidos más imperceptibles, ¿no? Por ahí eso que uno no se daría ni cuenta, ¿no? Todo para dar esta imagen de este ambiente, ¿no? Y esto que hablábamos recién de las zonas sombreadas, también es otro dato que nos da aquí, nos hace ver el Padre, es que el hecho de que estas zonas están sombreadas también nos permiten percibir dice él, sus intensidades olorosas, ¿no? Que sería propio de la humedad. Hasta el olfato uno se imagina, ¿no? El olor de la hierba, el olor de la humedad, del ambiente, ¿no? Del paisaje ese que nos está mostrando. Por eso la ovejita dice, no le falta nada. Por eso ella está tan satisfecha que ella misma dice, no le falta nada. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Todo a su alrededor tiene el valor de un don gratuito. Por eso dice, nada me puede faltar. Es toda una bendición para ella estar ahí en ese lugar. Entonces la oveja puede acostarse sobre el prado, buscar el contacto con todo lo que sucede a su alrededor, calmar su sed, cuando es el momento, refrescarse a la sombra, escuchar, mirar, oler. ¿Por qué lo puede hacer? Porque el pastor está ahí. Está ahí. Ella sabe que el pastor está ahí. Hasta nos podemos hacer la imagen, ¿no?
según si somos la ovejita, ella sabe que el pastor está ahí. El pastor está sentado por ahí, un poquito más lejos de ellas, ¿no? O tal vez acostado también sobre la hierba, o tal vez apoyado en algún montículo por ahí, ¿no? Controlando la grey, ¿no? Sus ovejitas. Y a la oveja esto no le importa mucho, no le importa mucho. Lo que le importa es que el pastor está ahí en su lugar, está ahí. En el momento oportuno ella va a girar su mirada así y lo va a ver por allá. Tal vez ahí medio como un puntito un puntito negro. Ella sabe que ese que está ahí, ese puntito que ve ahí, ese es el pastor. Está tranquila, ¿no? Tal vez el pastor también estará como ella, disfrutando, descansando, tarareándose una cancioncita por ahí para él, o también mirando el cielo, cómo pasan los pajaritos y pensando en sus cosas, que la oveja no entiende nada, pero ella sabe que lo que le importa a ella es que el pastor está ahí. ¿Sí? Ella sabe que el pastor está ahí, está en su cuerpo. Por eso dice, el Señor es mi pastor. Aunque sea un extraño, precisamente esa presencia le da esa seguridad a ella que el pastor está ahí. Vamos a pasar a la segunda etapa de esta primera sección, que es el versículo 3. El versículo 3 dice, y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Como les decía hace rato, pareciera como si uno va leyendo y no se da cuenta que van pasando diferentes escenas, ¿no? En la primera parte de la primera etapa, la ovejita está tranquila, en el prado, ha comido, ha bebido, ya está descansando. Ahora la escena cambia, porque por lo que ella dice, uno se da cuenta que la oveja ya no está descansando, ya está en camino, está en viaje. La ovejita no está más en el pasto reposando ni come, ¿no? Ya está, como se dice, en otra situación, ¿no? A lo mejor ya estamos en el atardecer de esa jornada, ¿no? Y se trata de volver al redil, ¿no? O tal vez, según lo que está haciendo el pastor, es el tiempo de la transhumancia, que se le llama, que es, bueno, entonces estábamos en la segunda etapa, había dicho, ¿no? En el versículo 3, y entonces teníamos que la ovejita ya estaba caminando con el pastor, y que decíamos esto, que podía ser en el atardecer, que ya tal vez estarían volviendo al redil, o bien el tiempo de la transhumancia, es decir, cuando el pastor debe trasladar a las ovejas a otro lugar, ¿no? Van buscando, ¿no? Lugares para el pasto. Entonces, en ese viaje se va a encontrar con encrucijadas que la oveja no sabe interpretar. Pueden haber divagaciones, hay fracasos, hay tropiezos, ¿no? Puede ser también que en este momento la oveja se dispersa, se desvíe, ¿no? Más o menos, no sé ustedes, pero cuando nosotras entramos, las hermanas nos hacían ver esto de la ovejita, ¿no? Que la oveja es un animal, a veces uno le dice un poco tonto, porque se va y se pierde, ¿no? Se mete en sus cosas y se puede ir, se puede perder, ¿no? Entonces, no por nada, aquí menciona esto del recto sendero, o del camino bueno, creo que decía en tu traducción, ¿no? Es decir, tiene que volver, en algún momento tiene que volver a ese camino que ella está haciendo, ¿no? Junto al pastor. Entonces,
Le imaginamos a la oveja aquí, que está caminando, que está sudorosa, que está polvorienta, ya totalmente diferente la imagen anterior, ¿no es cierto? Que estaba descansando, toda ya satisfecha, ¿no? Aquí está trabajando ella también, está caminando, ¿no? Y necesita de alguien que intervenga y que la socorra, ¿no? En el momento que sea oportuno, ¿no? Y esta intervención, por supuesto, no falta, porque ella misma lo dice: repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero. Entonces acá vemos la imagen del pastor que ya está más cerca. El pastor se ha acercado, se le ha acercado. Sabe llamar a la oveja, ¿no? La llama, porque si se desvía la tiene que llamar, ¿no? Tal vez la empuja cuando se atrasa, ¿no? Porque también puede ser que la ovejita se vaya quedando para atrás, entonces la tiene que ir a empujar un poquito, a ayudarla que avance en el camino, ¿no? Quizás envía a un perro detrás de la ovejita para que la traiga de nuevo al rebaño, ¿no? Cuando se sale de camino y cuando corre el riesgo de caer en algún lugar inaccesible, ¿no? Por eso ella habla así: repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero. Entonces acá vemos, nos hace ver el Padre estos dos verbos como están puestos, ¿no? Hablas del perro. Hablando del perro. Entonces, en la voz de nuestra ovejita se advierte casi una ansia, ¿no? Como si tuviese la respiración cortada. Y es natural que sea así, porque la ovejita está caminando. Por eso dice así, ¿no? Repara mi fuerza, me guía por el recto sendero, ¿no? Como que no respira la ovejita, ¿no? Porque está caminando, está ahí. Entonces, además de los peligros que se le pueden avecinar a la oveja se da cuenta de un detalle que no nos había dicho antes. Desde que se encontró ahí en el camino, caminando, ella nos habla de que no está sola, que hay otras ovejas con ella. Pues nos damos cuenta, en el sentido de que ella va caminando al ritmo con otras, ¿no? Porque primero nos hacía ver como que ella estaba solita ahí en el prado, ¿no? Pero en realidad, probablemente ahí en el prado también estaban las otras. Seguro que estaban las otras. Cada una por su lado, aquí, por allá, dispersas, ¿no? Entonces, ahora el paso de la oveja nos hace ver también ese detalle de que va caminando con otras ovejas, ¿no? Y mientras tanto, el pastor hace el esfuerzo, ¿no? Para que la oveja justamente no se aleje del rebaño, ¿no? Y permanezca en el sendero, en su lugar de la procesión. Así es como que él va conduciendo este rebaño, va llevando al redil, ¿no? Entonces acá está el detalle un poco particular, ¿no? Que la oveja ahora ve de cerca al pastor, lo ve más en detalle. ¿Se acuerdan que hace rato ella como que miraba y ahí en el horizonte podía ser, sabía que él estaba? No le importaba mucho, pero sabía que él estaba. Ahora lo ve más de cerca, ¿no? Lo ve más de cerca, lo ve más en detalle, ¿no? Y tal vez, dice el Padre, esto sucede en momentos difíciles, ¿no? Cuando el pastor está, vamos a decirlo así, dice el Padre, está bruscamente a su lado, ¿no? Porque justamente estas cuestiones de que puede ser que se está yendo, se está dispersando, ¿no? Y entonces él la va a buscar, y por ahí puede ser brusco, ¿no? También ese hacerla volver al rebaño, ¿no? O la está llamando, ¿no? O sea, por eso ella se da cuenta que lo ve más de cerca, lo ve más en detalle, ¿no?
O la puede estar golpeando, ¿no? Dolorosamente para que sea obediente, ¿no? Para que vuelva, ¿no? La está golpeando con su bastón, ¿no? Con su vara, ¿no? Entonces, de todos modos, esos detalles, digamos, esas situaciones a ella le hace ver al pastor más de cerca. ¿Sí? Lo hace ver más de cerca, lo hace conocer al pastor. ¿Sí? Y esta es una novedad, y una novedad muy decisiva para nuestra oveja, ¿no? Para esta etapa de su historia, ¿no? Porque la relación con el pastor se hace más estrecha, más cercana, ¿no? Más explícita, más clara, ¿sí? Entonces, ya no hay barreras, no hay velos, no hay necesidades de señales. El pastor es muy puntual en sus gestos, en sus palabras, es muy medido, pero es coherente con en el empeño que tiene con su oveja, ¿no? De acompañarla, porque también la guía, la abraza, la aprieta, vamos a decir así, como que decir, la acerca, la estrecha hacia él, ¿no? Para que no se le pierda, para que no se le vaya, ¿no? El segundo renglón de acá, de este versículo 3, dice, por amor de su nombre. Termina así la estrofa, ¿no? Por amor de su nombre. Entonces ya hemos constatado que el pastor está muy atento a la oveja, ¿sí? Está muy vigilante, que la llama por su nombre, él la llama por su nombre a la ovejita, está cerca de ella, no la deja. Pero por otro lado, a medida que la oveja avanza en el viaje, ella también está aprendiendo a nombrar al pastor, ¿no? También lo está conociendo, también lo está aprendiendo a llamar por su nombre. Por eso dice por amor de su nombre, ¿no? Y dice el padre, este rengloncito que dice por amor de su nombre, es un poco la síntesis de la historia de nuestra salvación, ¿no? Porque tenemos un Dios que se dio a conocer a un pueblo a través de su nombre. ¿Se acuerdan, no? Él le da el nombre, su nombre se la da al pueblo que él elige cuando le dice a Moisés, ¿no es cierto? Ya, es una historia, es nuestra historia de salvación. Por eso, ustedes saben que en la cultura hebrea es muy importante el tema del nombre, ¿no? Eh, entonces eh, esta historia está reflejando eso, ¿no? Por eso no está por estar este renglón, ¿no? Dios ha hecho un pacto con su pueblo, revelando su nombre. Le ha dado una ley eh, para que a través de ella el pueblo le pueda responder, pero también ha dado a conocer su nombre. Quiere decir, ha demostrado también su cercanía, ¿no? Entonces, ahora la oveja se da cuenta que es conocida por él y puede dirigirse al pastor por su nombre, ¿sí? Llamándolo por su nombre. Y lo conoce, dice, porque el pastor le muestra cuánto es fiel en su paciente atención. Y el conocimiento afectuoso del pastor hacia la oveja es válido también hacia todas las criaturas. Recordemos siempre la imagen que el pastor es Dios, el pastor es el Señor. Entonces siempre estamos haciendo esa relación, ¿no? La ovejita somos nosotros. La tercera etapa, entonces ahora en el versículo 4, que dice, aunque cruce por oscuras quebradas, dice esta traducción, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. ¿Mm?
Aquí entonces la oveja ya nos habla, acá hay otra aclaración que voy a hacer. Oscuras quebradas, dice mi traducción, ¿no? En la traducción en el italiano que usa el padre en su Biblia, dice valle oscura, que traducido en la de Jerusalén dice valle tenebroso. Valle tenebroso. Entonces, y acá otra vez el padre hace una aclaración. Traduciendo literalmente, dice, debería decirse garganta oscura de la muerte. Dice, a veces, valle tenebroso, garganta oscura de la muerte. Me hizo acordar esta imagen, esta aclaración del padre, que una vez, estando en Salta, fuimos a conocer el camino a Cafayate, que están todos está la garganta. Sí, la famosa, que le dicen la garganta del diablo, ¿no? Sí. Bueno, sería más o menos así, ¿no? Pensaba yo, sí. Garganta oscura de la muerte, ¿no? Dice aquí la meditación del padre, el camino recorrido por la ley, siguiendo al pastor, se sumerge en esta garganta de la muerte. Ya, oscuras quebradas, dice mi traducción, no sé cómo dice la de ustedes, o valle tenebroso, dice Jerusalén. Y acá vemos, ¿no? Es el extremo límite del riesgo al que se ha expuesto el curso de este viaje, ¿no? Los caminos peligrosos, ¿no? La oveja decide asomarse a esta orilla de la muerte, ¿no? Donde las fauces de esta garganta se abren de par en par para tragársela. De hecho, dice, inclusive si tuviera que caminar por la oscura garganta de la muerte, no tiene nada que temer. Dice ahí también, no temeré ningún mal, dice acá, la traducción. Lo declara con firmeza, lo ve. Pero no porque por una osadía desesperada, dice, ¿no? Sino por el hecho, justamente porque dice después, porque tú estás conmigo. Por eso no tiene miedo ella de cruzar esa oscura quebrada o la garganta oscura, como dice el padre, la garganta, porque tú estás conmigo. Y acá el padre nos hace notar una diferencia un poco gramatical. A mí también me gustan esas cosas. Porque dice la ovejita, porque tú estás conmigo, ¿no? Tú estás conmigo. Y pasa, dice, pasando del uso de la tercera persona singular a la segunda. Ella venía hablando, el Señor es mi pastor, Él me guía, Él me tranquiliza, Él me conduce, Él me lleva, o sea, siempre en tercera persona. Y acá habla la segunda, usa un tú. Interesante este dato, también cuando lo vi dije yo, qué lindo, sí, es verdad. Al próximo. Claro, claro. Entonces ella venía hablando así y de repente ahora nos dice, tú estás conmigo, dice ella, ¿no? Dice la oveja, ¿no? Y esto es una novedad, ¿no? Porque la historia de nuestra oveja ha alcanzado un punto un poco dramático, ¿no? Estábamos hablando que ella viene pasando por el valle de la muerte, ¿no? La garganta de la muerte, ¿no? La noche oscura, ¿no? Al punto de sumergirla, dice, en la noche oscura y hasta hundirla en la garganta de la muerte. Sin embargo, nunca como ahora, la oveja es capaz de declarar simplemente, pero solemnemente, dice, la intimidad del vínculo que la une al pastor. Porque ella ahí es donde dice, tú estás conmigo, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo.
¿no? Pasando ese valle oscuro, esa quebrada. Entonces, vamos a decir así que mientras la ovejita enfrenta el impacto con la muerte, ¿no? El pastor es el tú de su vida, es el tú de su historia. Es, dice, el compañero que posee el secreto de su identidad. Por eso ella dice, tú estás conmigo, tú estás conmigo. El pastor no está solamente al lado de ella, delante o detrás de ella, para conocerla y hacerse conocer. El pastor está unido a nuestra oveja de tal modo de revelarle su misma identidad. Tú estás conmigo, es decir, donde estoy yo. Y donde estás tú, estoy yo. En tu ser, estoy yo. En mi ser, tú te revelas. Mi ser, criatura mortal, es revelación de ti, pastor fiel. Reflexión del Padre, ¿no? Y completan, si observamos bien, este renglón, completan la tercera estrofa, la primera sección. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Una vez más, otra vez, expresiones de segunda persona, singular, ¿no? Tu vara y tu bastón. Del pronombre personal tú estás conmigo, pasamos a, y dice que en el texto hebreo está fuertemente marcado esto, pasamos a este uso doble del adjetivo posesivo tú, de tuyo, ¿no es cierto? Por tu vara, para la vara y para el bastón, que infunden confianza, dice, ¿no? Y acá hablamos algo que tal vez ustedes ya conocen también. ¿Cuál es la diferencia entre vara y bastón? ¿No? La vara es el correctivo. El correctivo, sí. Y el bastón es para sostén. ¿No? Y aquí les cuento una anécdota. Traduciendo, claro, en italiano, vara sería bastone, ¿no? Y el bastón, que es el callado, sería vincastro, ¿no? Pero si uno va al diccionario o a la traducción de Google, te muestra siempre lo mismo. Entonces te dice vara y vara, bastón y bastón, no hay diferencia. Entonces me tuve que poner a buscar en alguna página cuál es la diferencia entre vara y bastón. Porque claro, cuando yo hacía la traducción, yo ponía bastón y el bastón se refería al callado en castellano, ¿no? Y vara era lo que él me ponía bastón. Bastones era la vara, ¿no? Entonces, bueno, ahí se me hizo un lío un poco de palabras, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, la vara, dice, es el instrumento, el correctivo, ¿no? Que le sirve al pastor para actuar con fuerza insustituible. Es el signo de su autoridad, es el signo de su poder. Él es el que tiene el poder, ¿no? Y cuando es necesario, unos toquecitos. Para la oveja, para el perro, para el lobo, ¿no? Para el tipo de defensa también, ¿no? Entonces, con esta vara, si la tiene que usar es porque su autoridad está cuestionada, ¿no? Dice, por eso es que la vara tiene que ser sostenida en la mano del pastor para convertirse, dice, en el signo de su poder, casi como en el cetro del soberano, ¿no? Se me vino la imagen del funeral de la reina. Que se le rompe, se la rompen. Que diciendo, era el signo de que ella ya había terminado su servicio, ¿no? Y se le rompen, ¿no?
Entonces, miren la sabiduría, ¿no? de estos símbolos, que a veces uno no se da cuenta de que como no lo usa, no lo sabe, ¿no? Entonces, como les decía recién, con esta vara, el pastor, cuando sea necesario, no lo hace, si es un buen pastor, no lo va a hacer siempre, pero si es necesario, va a necesitar usarla para corregir, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Como les decía, puede ser para defender con el lobo, o puede ser para el perro también, que se avive, a ver, vaya a buscar la oveja, ¿no? Cuando sea necesaria, entonces siempre que sea necesaria, el pastor sabrá usar esta vara, ¿no? O sea, lo importante es que la vara es el poder, la autoridad del pastor. ¿Sí? Y para esto, por esto, la oveja, ¿no? Lo reconoce como el pastor, ¿no? Y a la vez, esto, que el pastor tenga este poder, para ella también constituye un motivo de consuelo, ¿no? Saberse que tiene alguien que la defiende, que la cuida, ¿no? Que la guía. Cuando habla de guiar, también es ahí, ¿no? Pero también está el bastón, ¿no? El bastón se entiende por este término, ese trozo de madera largo, curvado. Oh, se acordó, necesitamos una vara para el perro. Que también le llaman pastoral a esta barra, ¿no? Y por eso es el signo. Los obispos. Los obispos, ¿no? Es el signo típico del obispo, ¿no? Es la insignia del ministerio del pastor. O sea, uno ve el callado, ve la vara, perdón, el callado, el bastón le llama acá, uno ve eso y se le viene la imagen de un pastor, ¿no? Representa, entonces, un elemento insustituible en la descripción del pastor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, este símbolo, ¿no? Entonces, por antonomasia, el pastoral es la larga barra de madera que sirve al pastor para apoyarse también. Sirve al pastor para apoyarse, estando en pie. Y esto es un particular bastante importante, ¿no? Porque el pastor debe estar en pie para poder estar listo y vigilante y mirando el rebaño, ¿no? Debe guiarlo, pero también viajando se van a encontrar con situaciones difíciles o caminos difíciles, ¿no? Problemáticos. Entonces, él necesita un sostén. Entonces, el pastoral es eso, ¿no? El callado es para apoyarse también, ¿no? Entonces, el pastor efectivamente también conoce el cansancio y la necesidad de descansar. Por eso tiene en mano el callado, que le permite estar de pie y a la vez sostenerse, apoyarse, ¿no? Permanecer en pie para continuar vigilando atentamente al rebaño, en camino, desde lejos, desde cerca, ininterrumpidamente, de noche, de día, ¿no? Prácticamente el callado le sirve para aliviar sus penas también, ¿no? Se apoya en el callado, ¿no? Y esto es un dato de consolación para la oveja. Saberse que el pastor, porque ella es conocida, porque es guiada, conoce y experimenta también la fatiga y el cansancio. Le da confianza saberse guiada por alguien que conoce la fatiga, el dolor, el cansancio, ¿no? Comprende qué duro que es el camino, la comprende en eso, ¿no? Entonces, advierte los peligros y es el que
digamos, se ha enfrentado en primera persona a estas cuestiones dramáticas, ¿no? A estas situaciones, y hasta la muerte también, ¿no? Que cuando se enfrenta, qué sé yo, con un lobo, también puede ser malherido él, ¿no? Entonces, y recordemos que seguimos en este valle tenebroso, en este borde, ¿no? Que está ahí al lado de la muerte, ¿no? Así que a la oveja ve que aún a través de la muerte se le abre un camino, pero ella está segura porque el pastor está con ella. El pastor está con ella. Y la precede aún más allá de este umbral que introduce en la garganta oscura. Mirando el callado de quien la guía, la oveja se da cuenta de estar unida a un pastor que está con ella hasta en su morir, precediéndola y consolándola. Y aquí vemos que no por algo, no por casualidad, el Salmo 23 muchas veces es recitado cuando se le lleva el viático al moribundo, ¿no? Justamente por esta situación de la oveja. Cuando la oveja está en peligro, cuando la oveja está pasando por este valle oscuro, ¿no? La garganta oscura de la muerte, ellos están en la misma situación de esta oveja. Entonces, acá es donde van descubriendo que más que nunca, ahora el pastor es el compañero, es el que está al ser, ¿no? El que la está cuidando, ¿no? Compartiendo su camino hasta en su morir. Y más que nunca, el vínculo de comunión que la une a su pastor expresa la plenitud de una vida que no muere. Y que es incluso consolación victoriosa en la muerte. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tenemos un pastor que conoce la fatiga, ¿no? Y la experiencia penosa y fatigosa de nuestra oveja. Tenemos un pastor que en su cansancio, en su sudor, en su propio morir, nos ha permitido a nosotros, ovejas, y a cada criatura constatar que se abre de par en par un camino, incluso ahí donde se presenta el abismo oscuro, Él está. Tú estás conmigo, es esa frase que siempre permanece del Salmo, ¿no? Y la oveja dice, ¿no? Bueno, ahora, ¿se acuerdan que había dicho de que había dos secciones? Ahora vamos a entrar en la segunda sección, en la imagen esta de la vida doméstica, ¿no? La mesa y la casa, ¿no? Entramos en los últimos dos versículos, ¿no? Entonces acá, como les decía, emerge esta imagen de la vida doméstica, pero que sigue en estrecha continuidad con la precedente, pero sobre todo con la última imagencita esta que veíamos del versículo 4, ¿no? No es un agregado, dice el padre, no es un agregado, sino como que va a enriquecer esto que venía hablando de tú estás conmigo, ¿no? El versículo 4, de la tercera etapa de la oveja, ¿no? Que nos ha ido relatando a través de estos hechos de su historia, cómo ha ido surgiendo el misterio de su relación con el Dios vivo, ¿no? Llegando a esa afirmación que dice, ¿no? Tú estás conmigo. Entonces, esta segunda sección sería como una ampliación de esta afirmación, de tú estás conmigo. Bueno, retomando otra vez una imagen que es muy
que recorre toda la Biblia prácticamente, ¿no? A lo largo y a lo ancho. Dice el padre, nuestra historia humana es un misterio nupcial, con una revelación, dice, de las bodas entre Dios y sus criaturas, ¿no? Y su criatura. Y hasta la misma muerte es como un vínculo fuerte, ¿no? Creo que es en el Cantar, sí, en el Cantar que dice que ni la muerte va a vencer el amor, ¿no es cierto? Esta fuerza de las bodas con el Señor, ¿no? Entonces, las criaturas hemos sido alcanzadas, esposadas y vinculadas con Dios, ¿no? Mediante la muerte, ¿no? El pastor las ha confirmado en su vida. Entonces, la segunda sección del Salmo se divide en estas dos estrofas, en el versículo 5 y el versículo 6. Y también aquí, como en la anterior, hay una especie de evolución, digamos, de desarrollo, pero a diferencia de la primera, en esta segunda sección no es que se van poniendo así las cosas, las situaciones una al lado de la otra, sino que al contrario, es como que se van incrustando, dice el padre, ¿no? Como que están bien relacionados, ¿no? No es que se van sucediendo como en la anterior, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que pasamos un imaginado, ¿no? Entonces, hablamos de un desarrollo y de un avance, pero también hay un recorrido interior, ¿sí? O de profundización y de crecimiento, dice, en la experiencia de esa intimidad con el Señor. Que ya la ovejita nos había dicho con tú estás conmigo. Entonces, el versículo 5 dice, tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Como les decía, entonces acá está la imagen de un caminante hambriento, por lo que habla, ¿no? Este hombre hambriento se da cuenta que ha sido conducido sin que él sepa cómo y se ha encontrado. Acá hay una expresión porque en italiano habla de mensa. La mensa tiene dos, como decir, significados, ¿no? Está lo que sería la mesa, el sí, digamos, el objeto, ¿no? Pero también es el lugar, es el comedor, diríamos nosotros, ¿no? El refectorio, como se dice en el norte. El lugar en sí, ¿no? Así que ahí también tuve una guerra ahí para traducir porque, bueno, cuando él habla de mensa como lugar y como también como el mueble, digamos así, ¿no? La diferencia, ¿no? Entonces, bueno, es como que él se da cuenta que llega a ese lugar, a esa mesa, que podemos decir es la mesa en sí o es el comedor, ¿no? Él se encuentra con un lugar donde hay comida, ¿no? Una cantina a veces le traducen también a mesa. En un punto en su camino, de forma completamente inesperada, él se encuentra ahí con eso, ¿no? Con una mesa preparada, colocada para él. Por ahí, acá es como que dice el padre, hay que notar esta fuerza, dice, que enfatiza este valor de la gratuidad, ¿no? De recibir una cosa sin que uno se lo espere, ¿no? Una mesa preparada ante mí, dicen aquí en mi versión, ¿no? Preparas ante mí una mesa. Es como si de repente nos tropezáramos o chocáramos con ese lugar, ahí nos encontramos, ¿no?
no lo esperaban, no se lo esperaban. Tal vez se desvió andando por el camino, qué sé yo, se metió por algún camino lateral, ¡pum!, se encontró ahí con esa mesa. Y acá se pregunta, entonces, ¿quién ha puesto esta mesa? ¿Quién ha puesto esta mesa? ¿Un desconocido? Por otro lado, se trata, dice, no es una cuestión fortuita, no es ni de coyuntura prodigiosa, ¿no?, que permitiría a nuestro viajero aprovechar anónimamente de la situación que se le muestra tan favorable. Hay alguien, hay uno, que ha puesto esa mesa. Hay alguien que lo ha pensado, ¿no? No ha sido puesta porque sí. Entonces, lo ha pensado. Hay alguien que ha tomado la iniciativa personal, que no se entiende por qué, pero que de todos modos demuestra esa fiel atención, ¿no? Esa compañía que hay, ¿no? Ese acompañar, esa delicadeza, ¿no? Que ha comprendido la situación dolorosa que está pasando este caminante, ¿no? Que está hambriento, y bueno, le ha puesto una mesa ahí para que calme su hambre, ¿no? ¿Quién es él? Y acá de nuevo, tú preparas una mesa ante mí. Y para mí, tú. Nuestro viajero no tiene dudas ni inseguridades en relación a esto. Hay un tú. Aunque no pueda decir nada más y mejor. Tú has preparado una mesa para mí. No es una casualidad que yo la haya encontrado. No fue una mesa tirada ahí de alguien que se quiso sacar algo superfluo. Tú para mí. Tú para mí. Otra cosa más. El versículo continúa diciendo, frente a mis enemigos. En la traducción de acá la anoté, de la Jerusalén, dice, a la vista de mis enemigos. En la traducción italiana, sotto gli occhi, debajo de los ojos, ¿no? Aquí hay otra situación que el personaje no nos había comentado, pero que bueno, la vemos porque lo dice él, ¿no? Nos damos cuenta de eso, ¿no? Es un viajero que no solamente está con hambre, sino que es un hombre que está perseguido, que está amenazado, que lo quieren cazar, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué habla de enemigos? Él lo dice, ¿no? Enemigos. Pero estos enemigos ahora están manteniendo una distancia. Pero uno podría pensar también que si se detiene, lo alcanzan ahí, ¿no? Podría significar para él la entrega, ¿no? Se paró ahí a comer y vienen los otros, lo agarran y hacen con él lo que quieren, ¿no? Podría convertirse en un momento fatal. Pero en cambio, cuando se encuentra con la mesa preparada para él, mira a él hacia atrás y ve que los enemigos están ahí. Por eso dice, a la vista de mis enemigos tú preparas una mesa. Ve, entonces, se da cuenta de las cosas, pero se da cuenta que los enemigos se mantienen alejados. Aquí el padre no lo explica bien, pero yo había escuchado también de biblistas, y no solamente biblistas, también de gente que comenta así de las tradiciones, por ejemplo los beduinos, de esta gente del desierto, ¿no? Que justamente dicen acá, ¿no? Esto de que, porque el padre hace ver esto, que podría ser un momento para él de muerte, porque él se para y los enemigos le alcanzan. Pero decían que cuando alguien lo hospedaba, los enemigos, los adversarios no podían tocar, porque estaba protegido.
Entonces, por eso él se para y ve esa mesa y sacia su hambre para poder continuar, ¿no es cierto? En esa situación difícil que le toca, ¿no? Porque, Hay una película, perdona, Sí, sí. pero que sí, ¿dónde la vi? Que es verdad que están unos soldados, que es una historia real. Unos soldados, no sé por qué quedan atrapados, los están persiguiendo y en un momento uno de los sobrevivientes, creo que es el último sobreviviente, en el momento escapándose se queda como que corre y cae en el agua y queda ahí y vienen unos beduinos y lo ven y que encima que no entendían el idioma, qué sé yo, pero lo llevan, lo cuidan todo. Y en ese medio están los mismos árabes que se acercan y le dice que se lo entregue y él le dice que no y los otros se tienen que ir. No. Y No a mí lo me pueden sorprendía en la sí. película y yo decía, ¿por qué? Sí, No. porque es de la cultura de ellos, no Claro. pueden entregar cuando Y son claro, y al final de la película explican que en el Corán, o no sé qué, pero que está ahí puesto que cuando ellos albergan a uno, los otros no pueden. Y No ellos pueden. hasta tienen que dar la vida Ujú. defendiendo al Sí, que está hospedándolo. sí, Sí, y lo protegen. Bueno, y todas esas imágenes, ¿ven? Lo rescata aquí, en este salmo, en esta estrofa, ¿no? Así que lo que decía, la mesa no está preparada solamente para saciar su hambre, sino que también está preparada para proteger su libertad. Como un signo de sanación. Exacto, para garantizar la libertad de él frente a sus perseguidores, ¿no? Así que no es una trampa, dice el Padre, sino que es una oportunidad ofrecida a los enemigos para que, ni tampoco una trampa para que ofreciera al enemigo para que lo alcance, sino que le garantiza el mantenimiento de las distancias, que ellos no se pueden acercar mientras él está hospedado, protegido, ¿no? Es más, dice, no pueden alcanzarlo, mucho menos capturarlo, no pueden dominarlo, ni siquiera con sus ojos, ni siquiera con la mirada, así que en otro momento podrían, ¿no? haberlo, inclusive con eso amedrentado, ¿no? Él se sustrae de las garras de sus perseguidores, con el solo hecho de pararse a esa mesa, ¿no? Y acá de nuevo está la imagen de la garganta oscura de la muerte, a la que nos referimos anteriormente, es la garganta oscura del corazón, dice el Padre, el corazón del hombre, ¿no? Profunda como un abismo y oscura como el infierno. El que ha entrado en el valle oscuro se encuentra con la mesa puesta. Y estos enemigos están reducidos al papel de espectadores, contemplan la escena, solamente pueden mirar que él está ahí, que se está saciando, ¿no? Pero a la vez también están involucrados ellos en esta escena, ¿no? Están invitados prácticamente a aplaudir y celebrar eso, porque no lo pueden tocar, entonces tienen que quedar ahí mirando como él. Entonces, esta mesa, acá se da vuelta todo, ¿no? Esta mesa está preparada para mí, tú preparas ante mí la mesa, que sacia mi hambre, vale también para ellos, para mis enemigos, ¿no? Frente a mis enemigos, ¿no? En cuanto ilumina su mirar y evangeliza su hostilidad. Un momento de parar ahí, y que ya no tienen solamente poder sobre mí, sino que en virtud de lo que me sucede, ellos mismos reciben un signo luminoso, una invitación libre a mí. Y todo esto puede gozar este hombre porque tú estás conmigo. Luego viene la otra imagen, ¿no? En la tercera línea de esta estrofa dice, unges con óleo mi cabeza. Por ahí está una imagen que por ahí la conocemos más, ¿no? El Padre siempre vuelve a hablar del cantar de los cantares, dice que inclusive esta imagen tiene mucha redundancia, ¿no? Ahí en este libro, ¿no?
redundancia de olores, que habla de la mirra, habla de los perfumes ahí Entonces, hablamos de un ungüento que está perfumado. Tú preparas esta mesa, rocías mi cabeza con perfume. ¿Y esto qué significa? Quien ha preparado la mesa no solamente pretende ayudar al viajero que está perseguido, hambriento, para que pueda saciar su hambre, su estómago, sino que también le da la bienvenida, para que pueda lavarse, vestirse, ofrecerle el ungüento perfumado, que es necesario para que aparezca en público, porque si viene perseguido, lo imaginamos que está lleno como la ovejita, ¿no? Sudoroso, polvoriento, ¿no? Entonces, le tiene que dar la dignidad de un huésped, ¿no? Para que pueda estar ahí presentable en la mesa, recibido en la mesa de la casa del dueño. Es el dueño que lo está recibiendo. Y acá hace referencia, ¿se acuerdan a Jesús cuando va a visitar a este hombre que no le da todas estas atenciones que se le da al huésped, y viene esta mujer y que lo perfuma de pies a cabeza, que llore, qué sé yo, y él le dice: Simón, yo entré, no me ofreciste agua para mis pies, no me diste perfume en la cabeza. El mismo Jesús hace referencia a esta costumbre, ¿no? De que cuando uno recibía un huésped importante, le daba toda esa atención. Entonces, este hombre que está siendo perseguido, no solamente lo ayudan para salvarlo de los enemigos, sino que el mismo dueño lo está considerando un huésped importante para él, ¿no? Y para que se siente a la mesa junto a él, le da todo lo que necesite. Por eso lo unge con perfume, ¿no? Entonces, no es la mesa de un mendigo, ¿no? No es la mesa de un mendigo, no es un mendigo, que solo se acerca para refrescarse, ¿no? Es la mesa del propietario que le ofrece a este hombre esta dignidad, ¿no? Por eso le unge con óleo la cabeza. Una mesa preparada para él, ¿no? Después viene la cuarta línea que dice: mi copa rebosa, mi copa rebosa. Entonces el anfitrión dice aquí: vierte vino hasta llenar la copa. Y dice: este es signo de fiesta, ¿no? Este es signo de que el dueño de la casa está feliz de tener a nuestro caminante como invitado, ¿no? En su mesa. Y en este versículo, que nos ayuda a entrar en esta experiencia de intimidad, se remarca mucho, por eso decía que estaba en estrecha con la imagen última de tú estás conmigo. Todos estos signos que estamos viendo nos está dando a entender esta fuerza que tiene este tú estás conmigo, ¿no? Y aquí nos hace recordar el Padre también las imágenes de este símbolo de la alegría, de celebrar, ¿no? El Evangelio el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, ¿no? El capítulo de la alegría le llama, ¿no? El pastor, cuando pierde la oveja y la encuentra, ¿no? Hace fiesta, celebra. La mujer, cuando encuentra la moneda que había perdido, hace fiesta y celebra. Y la más grande es la del hijo, que se va, ¿no es cierto? Cuando él regresa, el padre, ¿qué hace? Hace fiesta, celebra, ¿no? Entonces, el padre, la felicidad del padre es el motivo de la celebración. Entonces, todo relacionado. Por eso el signo del vino aquí es el signo de la alegría, ¿no? Y el último versículo, el 6, ¿no? Nos dice: tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Acá hablamos de una casa. Y anteriormente se hablaba de una mesa. Y lo lógico sería que uno primero
dice que encontró la casa y después adentro encontró la mesa, ¿no? Pero acá en el Salmo está al revés, está dado vuelta la situación. Dice, primero el hombre habla de la mesa, y bueno, y estando a la mesa, con esto que dice, se prepara la mesa para él, qué sé yo, está ahí, se da cuenta que hay un entorno, hay un techo sobre él, hay paredes, entonces se da cuenta que está en una casa. Se da cuenta que está en una casa. Y habla también, dice dos palabras, felicidad y gracia. Habla de, se da cuenta que en esta casa hay un ambiente de gente que va, de gente que viene, ¿no? Y él la representa con esta palabra, en estas palabras. Felicidad y gracia. Sirven para representar, ¿no?, esa procesión de personas que hay en la casa, ¿no? Que están todas ahí. El viajero después va a decir, serán mis compañeros, dice acá. Me acompañan, dice, para mí. Y dice el padre, podría traducirse, me seguirán, en el sentido de que lo siguen, lo preceden y le van dando esta consistencia de la gente que habita esta casa, ¿no? Si hay una casa, dice, hay una familia. Una casa, en los términos bíblicos, generalmente representa a la familia. Cuando hay una casa, hay una familia, ¿no? No es solamente un espacio físico, no es un espacio, sino que es un espacio también de comunión, por eso se habla de familia. Hay un espacio de comunión. Entonces, él se da cuenta de esto, ¿no? Que mantiene esta comunión con un ambiente, ¿no? Con un grupo de gente, ¿no?, que debe estar, ¿no? Y finalmente dice, todos los días de mi vida. Entonces, este lugar, este espacio, que no es solamente físico, también tiene un tiempo, ¿no? Es una categoría también temporal, ¿no? Así que la casa puede definirse no solamente con términos espaciales, afectivos, parentales, ¿no?, familia, sino que también está la categoría temporal. Para nuestro viajero, encontrarse con el dueño que lo recibe en su mesa significa apreciar el valor de una casa que se hace habitable en el espacio, en el tiempo. Después termina añadiendo, habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Es decir, una duración ilimitada de tiempo. Y acá al final dice, no es casualidad que en el Salmo al final se repita el nombre del Señor. Y acá dice de nuevo, ¿no? En la casa del Señor, que se había mencionado al inicio del Salmo. El Señor es mi pastor, ¿no? Entonces, en el centro del Salmo está ese tú estás conmigo, ¿no?, de la oveja. Y que dice, por amor de tu nombre. ¿Se acuerdan que decíamos que la ovejita ahí se daba a entender, que empezaba a conocer a su pastor, ¿no? Así que lo tenemos al nombre del Señor al inicio y al final del Salmo, pero en el medio está esto de por el amor de tu nombre, que la ovejita nos había dado a entender. Tú estás conmigo, dice el Padre al final. Esta declaración es el eje alrededor del cual gira toda la composición de nuestro salmo. Tú estás conmigo hoy, estás conmigo siempre. Tú eres el Señor y yo soy tu oveja. Soy hoy y siempre la criatura que mirada, custodiada y amada por ti es transformada y reconciliada a través de la muerte, para entrar en la plenitud de la vida
hasta descubrir que eres feliz, eternamente feliz de tenerla contigo y para ti.